Tal vez hoy sea uno de esos días donde todo se juntó. Las preocupaciones, las responsabilidades, los problemas inesperados, las palabras que dolieron, el silencio que incomoda o esa batalla interna que nadie ve. Pero quiero que sepas algo desde este momento. Un día difícil no significa una vida difícil. Un día oscuro no significa que Dios se haya alejado. Y un momento de debilidad no significa que hayas perdido la fe. Muchas veces creemos que debemos ser fuertes todo el tiempo, que no podemos quebrarnos, que no podemos sentirnos abrumados. Pero la realidad es que incluso los hombres y mujeres más fieles de la Biblia tuvieron días donde el alma les pesaba. Hoy vamos a hablar de algo profundamente humano y profundamente espiritual al mismo tiempo. Cómo atravesar un día difícil sin perder la esperanza. Cómo sostenerte cuando sientes que te estás cayendo. Y cómo permitir que Dios sea tu refugio justo cuando más lo necesitas. Porque la fe no se demuestra solo cuando todo va bien. La fe verdadera se revela cuando decides confiar aún en medio del cansancio. Si este espacio ya está hablando a tu corazón, me gustaría pedirte algo muy sencillo, pero muy valioso. Apoya este video con un like, déjanos un comentario y compártelo con alguien más. Cada interacción ayuda a que YouTube recomiende este mensaje a personas que tal vez hoy están atravesando un día difícil y solo tengan este tipo de contenido para volver a conectar con Dios. Haciéndolo, no solo apoyas el canal, también puedes convertirte en un instrumento de bendición para alguien que necesita esperanza. Quiero proponerte que escribas en los comentarios una frase breve, pero poderosa. Dios es mi fuerza. Declárala, escríbela, hazla tuya. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que vamos a comenzar puede cambiar la manera en la que enfrentas no solo este día, sino cada momento difícil que aparezca en tu vida. Parte 1. Cuando el día se vuelve pesado, Dios sigue siendo tu refugio. Hay algo que todos los seres humanos tenemos en común, aunque pocas veces lo admitimos. Nadie está exento de los días difíciles. Nadie vive una vida tan perfecta como para no atravesar momentos donde todo parece desordenarse. A veces el problema es grande y evidente, pero otras veces el peso es invisible, silencioso. Y aún así duele. Hay días en los que todo parece salir mal desde el comienzo. Te levantas sin energía, sin motivación, sin ese impulso interior que normalmente te ayuda a avanzar. Las cosas más pequeñas se vuelven difíciles. Y lo que antes resolvías con facilidad hoy te cuesta el doble. Y es justamente en esos días cuando una mentira comienza a susurrar en la mente. Dios se olvidó de ti. Pero esa idea está muy lejos de la verdad. La Biblia nos regala una promesa que ha sostenido a millones de personas en sus momentos más oscuros. En el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 1, se nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Detente un momento en esa última frase. Pronto auxilio. No dice auxilio tardío. No dice auxilio ocasional. No dice auxilio solo cuando lo mereces. Dice pronto. Eso significa que la ayuda de Dios no depende de que tu día esté siendo bueno. Su presencia no se activa únicamente cuando tu fe es perfecta. Él está disponible incluso cuando tu corazón está cansado y tus fuerzas parecen desaparecer. Muchas personas creen que para acercarse a Dios, primero deben estar bien, deben sentirse fuertes, deben tener claridad. Pero la realidad espiritual es otra. Muchas veces es en el quebranto donde más cerca está Dios. Piensa en esto. Cuando un niño se cae, no corre en dirección contraria a sus padres, corre hacia ellos. No espera levantarse completamente para buscarlos. Va llorando, herido, vulnerable, pero va. ¿Por qué nosotros intentamos hacer lo contrario con Dios? ¿Por qué creemos que debemos arreglarnos primero para luego acercarnos? El día difícil no es una señal de que Dios se alejó. Muy por el contrario, muchas veces es el momento exacto en el que Él quiere convertirse en tu refugio. El salmista también escribió en el Salmo 34, versículo 18, que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Observa la profundidad de esta verdad. No dice que Dios está cerca de los que siempre están sonrientes. No dice que está únicamente con los que nunca dudan. No dice que acompaña solo a los que nunca se cansan. Dice que está cerca del corazón quebrantado. Esto cambia completamente la perspectiva del dolor, porque entonces el día difícil deja de ser solo un día malo y puede convertirse en un punto de encuentro con Dios. Tal vez hoy tu corazón esté cansado, cansado de intentar, cansado de esperar, cansado de ser fuerte, cansado de luchar batallas que otros ni siquiera saben que estás peleando. Y aún así Dios se acerca, no se aleja de tu fragilidad, no se incomoda con tus preguntas, no se decepciona de tu cansancio. Él se acerca. Ahora bien, hay algo que necesitas comprender para poder superar un día difícil con la ayuda de Dios, y es esto. El dolor no siempre es un enemigo. A veces es un mensaje. No todo sufrimiento es un castigo. No toda incomodidad es abandono. No toda tormenta es señal de que Dios perdió el control. En muchas ocasiones, los días difíciles revelan lo que los días fáciles esconden. Revelan cuánto necesitamos a Dios. Revelan dónde está realmente nuestra esperanza. Revelan si nuestra paz depende de las circunstancias o de su presencia. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué declaración tan poderosa! El poder de Dios no se perfecciona cuando tú sientes que puedes con todo. Se perfecciona cuando reconoces que hay cosas que te superan. Y esto es importante, porque muchos luchan solos simplemente por orgullo espiritual. Piensan que admitir cansancio es falta de fe, que reconocer dolor es debilidad, que decir no puedo es decepcionar a Dios. Pero la Biblia jamás enseña eso. De hecho, la dependencia de Dios es una de las mayores expresiones de fe. Un día difícil puede ser el terreno donde Dios haga una obra profunda dentro de ti, si decides no cerrarle la puerta. Ahora quiero que reflexionemos sobre algo que suele pasar desapercibido. El problema de los días difíciles no siempre es lo que ocurre afuera. Muchas veces la batalla más intensa se libra dentro de la mente. Pensamientos que giran sin parar. Escenarios negativos que todavía no han sucedido. Recuerdos que regresan. Miedos que se agrandan. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu paz comienza a debilitarse. Por eso Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos da una instrucción vital. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa ignorar lo que sientes, significa proteger tu interior para que el dolor no defina tu identidad. Porque una cosa es tener un mal día, y otra muy distinta es creer que tu vida es mala. Una cosa es atravesar una tormenta, y otra es pensar que nunca volverá la calma. Aquí es donde la fe se vuelve práctica. No es solo una idea bonita, es una decisión diaria. Decidir recordar que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el día no lo parece. Decidir confiar aun cuando no entiendes todo. Decidir no soltar la esperanza. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Observa que Jesús no promete una vida sin aflicciones. Promete algo mayor, su victoria. Esto significa que tu día difícil no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Quizás hoy necesitas dejar de preguntarte ¿por qué está pasando esto? Y comenzar a preguntarte cómo Dios quiere sostenerte en medio de esto. Porque hay una diferencia enorme entre vivir un día difícil sin Dios y vivirlo con Él. Sin Dios el dolor se vuelve más pesado. Con Dios el alma encuentra descanso aún en medio del caos. Tal vez las circunstancias no cambien de inmediato, pero algo empieza a transformarse dentro de ti. Tu manera de resistir, tu manera de mirar, tu manera de esperar. Y aquí aparece una verdad que puede darte mucha paz. No tienes que tener todas las respuestas para poder descansar en Dios. A veces queremos entender cada detalle, cada razón, cada propósito.
Pero la fe no siempre camina de la mano con la explicación. Muchas veces camina de la mano con la confianza. Como un hijo que toma la mano de su padre sin saber exactamente hacia dónde van, pero sabiendo que está seguro. Si hoy el día se volvió pesado, recuerda esto. Dios no está esperando que seas invencible. Está esperando que lo dejes ser tu fortaleza. No necesitas aparentar fuerza delante de Él. No necesitas esconder tu cansancio. No necesitas llegar perfecto. Puedes llegar tal como estás. Porque el mismo Dios que sostiene el universo es capaz de sostener tu corazón en este día. Parte 2. ¿Qué hacer cuando tus emociones te sobrepasan? Uno de los errores más comunes cuando atravesamos un día difícil es pensar que el problema principal es lo que está pasando afuera. Creemos que si esa situación cambiara, si esa persona reaccionara distinto, si esa puerta se abriera o si ese problema desapareciera, entonces recuperaríamos la paz. Pero la mayoría de las veces la verdadera batalla ocurre dentro de nosotros. Las emociones comienzan a moverse con fuerza. La ansiedad aparece sin avisar. El desánimo se instala lentamente. La frustración se acumula. Y cuando menos lo esperas, tu interior se convierte en un lugar donde es difícil descansar. Por eso necesitas entender algo muy importante. Sentir emociones intensas no es un pecado. No, es una señal de que eres humano. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia vivieron momentos donde sus emociones parecían desbordarse. El profeta Elías, después de presenciar uno de los milagros más impactantes registrados en la Escritura, terminó huyendo al desierto con miedo y agotamiento. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, se nos muestra a un hombre que llegó a un punto tan bajo que deseaba rendirse. Esto nos enseña algo profundamente liberador. Tener un día difícil no te convierte en una persona débil, te convierte en una persona real. Ahora bien, la pregunta no es si sentirás emociones fuertes. La pregunta es ¿qué harás con ellas? Muchos intentan ignorarlas, otros las reprimen, algunos se distraen para no enfrentarlas, pero hay un camino mucho más sabio y es aprender a llevar cada emoción delante de Dios. El Salmo 55, versículo 22, dice algo que puede cambiar tu manera de atravesar este día. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dice analiza tu carga hasta agotarte. No dice carga todo solo. No dice aparenta que nada pasa. Dice échala sobre el Señor. Esto implica una decisión activa. No es algo automático. Significa que cuando tu mente se llena, cuando el corazón pesa, cuando las emociones se vuelven confusas, eliges no sostener todo por tus propias fuerzas. Se lo entregas a Dios. Pero aquí aparece una pregunta honesta que muchos no se atreven a hacer. ¿Cómo se hace eso en la vida real? No se trata solo de decir una oración rápida y continuar igual. Es una postura interior. Es hablar con Dios con transparencia. Es decirle exactamente cómo te sientes. Es dejar de usar palabras religiosas para empezar a usar palabras sinceras. Dios no se impresiona con discursos perfectos. Él responde a corazones genuinos. Mira lo que dice el Salmo 62, versículo 8. Confiad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Derramar el corazón es no esconder nada. Es decirle, Señor, hoy estoy cansado. Señor, hoy mi mente no se detiene. Señor, hoy me cuesta mantener la esperanza. Señor, hoy no entiendo lo que está pasando. Y algo maravilloso ocurre cuando haces esto. El peso comienza a moverse de lugar. Tal vez la situación siga allí por un tiempo, pero ya no está solo sobre tus hombros. Ahora bien, hay algo que debes saber para no frustrarte. La paz de Dios no siempre llega como una emoción inmediata. Muchas veces llega como una certeza silenciosa que empieza a sostenerte desde adentro. El apóstol Pablo lo explicó de una manera extraordinaria en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Observa esa frase: sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no depende de que todo tenga sentido. Es una paz que puede convivir con preguntas, una paz que puede permanecer en medio de procesos, una paz que no necesita que el día sea perfecto para hacerse presente. Quizás hoy necesitas dejar de perseguir el control y comenzar a abrazar la confianza, porque muchas veces el agotamiento emocional nace del intento constante de controlar lo incontrolable. Queremos saber qué pasará, queremos asegurar resultados, queremos evitar el dolor, queremos resolver todo ya. Pero la vida con Dios no se trata de control absoluto, se trata de dependencia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos da una dirección clara: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de todo tu corazón, no de una parte, no solo cuando todo va bien, no solo cuando entiendes, de todo. Esto no significa negar la realidad del día difícil, significa que decides no interpretarlo como el final de tu historia. A veces un mal día es solo eso, un día no, una definición de tu vida. Y aquí quiero detenerme en algo que puede ser un punto de quiebre para muchos. Ten cuidado con las conclusiones que sacas en tus momentos de cansancio. El cansancio distorsiona la perspectiva, la tristeza exagera los problemas, el miedo inventa futuros que no existen. Por eso no tomes decisiones permanentes basadas en emociones pasajeras. El Salmo 30, versículo 5, nos regala una imagen llena de esperanza. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esto no es solo poesía espiritual, es un recordatorio de que los estados emocionales cambian. Lo que hoy pesa, mañana puede aliviarse. Lo que hoy confunde, mañana puede aclararse. Lo que hoy duele, mañana puede sanar. Pero mientras llega la mañana, Dios te sostiene en la noche. Ahora déjame darte una verdad que puede darte descanso. No necesitas tener un corazón perfecto para experimentar la paz de Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto a confiar aunque no veas todo, dispuesto a permanecer aunque el camino se sienta largo, dispuesto a creer que Dios sigue obrando, incluso cuando no es evidente. Jesús dijo algo profundamente tierno en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Detente en esa invitación, venid a mí. No dice resuélvelo primero y luego ven. No dice supéralo solo y después acércate. Dice ven. Eso significa que el descanso comienza en la cercanía con Él. Quizás hoy no necesitas respuestas urgentes. Necesitas descanso profundo. Tal vez no necesitas que todo cambie de inmediato. Necesitas ser sostenido mientras atraviesas este momento. Y eso es exactamente lo que Dios hace. No siempre elimina la tormenta al instante, pero se convierte en tu refugio dentro de ella. Parte 3. Cuando cambias la perspectiva, cambia la manera en la que atraviesas el día. Hay algo que puede transformar por completo la forma en la que vives un día difícil. Y no tiene que ver con que todo a tu alrededor cambie de inmediato. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la perspectiva. Dos personas pueden atravesar una situación muy similar, pero salir de ella con marcas completamente distintas. Una puede quedar atrapada en el desánimo, mientras la otra encuentra una fortaleza que ni siquiera sabía que tenía. ¿La diferencia? Muchas veces no es la intensidad del problema, es la manera en la que se interpreta lo que se está viviendo. Por naturaleza, nuestra mente suele enfocarse primero en lo negativo. Es un mecanismo humano. Cuando algo duele, toda nuestra atención se dirige hacia ese punto. Cuando algo se rompe, parece ocupar todo el espacio interior. Pero la fe nos enseña a mirar más allá del momento. No se trata de negar la dificultad, no se trata de fingir que nada pasa. Se trata de aprender a ver la realidad desde un lugar más alto, desde la confianza en que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo percibes con claridad. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28,
nos regala una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa con atención lo que dice. No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. Esto significa que incluso los días que no habrías elegido, los momentos que no entiendes y las temporadas que jamás planeaste, pueden ser utilizadas por Dios para formar algo valioso dentro de ti. A veces el crecimiento no ocurre en los días fáciles, ocurre en aquellos días donde descubres que eres más resistente de lo que pensabas. Piensa por un momento en esto. Muchas de las cualidades que hoy admiras en otras personas nacieron en medio de procesos difíciles. La paciencia se forma cuando hay que esperar. La fortaleza aparece cuando algo intenta derribarte. La madurez se construye cuando la vida te obliga a ver más allá de lo inmediato. Dios no desperdicia los procesos. Incluso cuando un día parece desordenado, Él puede estar acomodando piezas que todavía no logras ver. El apóstol Santiago escribió algo que al principio puede parecer desafiante de aceptar. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto no significa que debas alegrarte por el dolor. Significa que puedes encontrar sentido aún dentro de él. Porque cuando una prueba pasa por tu vida, nunca se va igual que como llegó. Siempre deja algo, más profundidad, más discernimiento, más dependencia de Dios. Pero aquí es donde muchos se bloquean. Ven el día difícil solo como un obstáculo, no, como una oportunidad de formación. Y claro, en medio del cansancio, no es sencillo pensar así. Por eso la perspectiva no es solo un pensamiento positivo, es una decisión espiritual. Es elegir creer que Dios sigue guiando tu historia, aunque hoy no comprendas cada capítulo. Recuerda la vida de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido, injustamente acusado, olvidado en una prisión. Si alguien hubiera tenido razones para pensar que su vida se había desviado completamente, era él. Sin embargo, años después pudo decir algo extraordinario, registrado en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Qué manera tan poderosa de reinterpretar el pasado. José entendió algo que puede darte mucha paz hoy. Lo que parecía un retroceso muchas veces era preparación. Tal vez este día difícil no sea una señal de que tu vida se está desmoronando. Tal vez sea parte de un proceso que te está preparando para algo que todavía no ves. Ahora bien, cambiar la perspectiva no significa ignorar el dolor. Significa negarte a creer que el dolor es el final de la historia. El Salmo 118, versículo 24 declara: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Incluso este día. No solo los días luminosos, no solo los días donde todo fluye. Este día también. Esto no habla de una alegría superficial. Habla de una confianza profunda que reconoce que cada jornada sigue estando bajo el cuidado de Dios. Quizás hoy el día no comenzó como esperabas. Tal vez algo rompió tu rutina, alteró tus planes o tocó una herida sensible. Pero aún así, este día no escapó de las manos de Dios. Y si Él permitió que lo vivieras, también te dará la gracia necesaria para atravesarlo. Hay algo que necesitas recordar con fuerza. Un día difícil no define tu destino. No eres tu peor momento. No eres tu caída más reciente. No eres el error que cometiste. Tu historia es mucho más grande que un solo capítulo. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, algo que ha sostenido a generaciones enteras. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana. Eso significa que la gracia de Dios no se agotó ayer, y tampoco se agotará hoy. Tal vez ayer fue un día pesado. Tal vez hoy comenzó igual.
pero cada amanecer trae consigo una nueva medida de misericordia. No caminas con fuerzas prestadas del pasado, caminas con la gracia renovada de Dios para este momento. Ahora quiero que pensemos en algo muy práctico. Cuando el día se complica, la mente suele empezar a repetir frases peligrosas. Todo me sale mal, nada cambia, siempre es lo mismo, no puedo más. Pero esas frases no son verdades eternas, son interpretaciones momentáneas. Por eso la Biblia insiste tanto en renovar la mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos invita a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente es aprender a hablarte desde la verdad, no desde el temor. Es recordar que un mal momento no cancela las promesas de Dios. Es negarte a convertir un episodio en una etiqueta permanente, porque lo que repites internamente termina moldeando tu manera de vivir. Quizás hoy necesitas cambiar la pregunta. En lugar de decir ¿por qué me pasa esto?, podrías comenzar a decir ¿qué quiere formar Dios en mí a través de esto? Ese simple cambio abre espacio para la esperanza. Ahora déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar. No todos los días difíciles se resuelven rápido. Algunos procesos toman tiempo. Algunas respuestas llegan más adelante. Algunas piezas encajan cuando miras hacia atrás. Pero mientras tanto, Dios trabaja en lo invisible. Así como una raíz crece bajo tierra antes de que el árbol sea visible, muchas de las obras más profundas de Dios ocurren donde tus ojos todavía no alcanzan. Confía en esto. Aunque no veas movimiento, no significa que Dios esté inmóvil. Parte 4. Cuando tu fuerza se termina, la de Dios comienza. Hay un momento en muchos días difíciles que casi nadie habla abiertamente. No es solo el problema, no es solo la preocupación. Es el cansancio profundo que empieza a instalarse dentro de ti. No el cansancio físico que se resuelve con dormir unas horas. Es un cansancio más silencioso. El cansancio de sostener demasiado por mucho tiempo. El cansancio de ser fuerte cuando nadie lo nota. El cansancio de seguir adelante aun cuando por dentro solo quisieras detenerte. Y si somos honestos, hay días en los que uno llega a pensar algo que pocas veces se atreve a decir, ya no puedo más. Pero aquí es donde necesitas recibir una verdad que puede levantarte incluso ahora. Dios no espera que tu fuerza sea infinita. De hecho, la Biblia nunca nos llama a vivir dependiendo únicamente de nuestras propias capacidades. Nos invita a algo mucho más seguro, aprender a depender de la fuerza de Dios. El profeta Isaías escribió una promesa extraordinaria en el capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Detente en esa frase. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice al que todavía le queda un poco. No dice al que aparenta fortaleza. Dice al que no tiene. Esto es profundamente esperanzador, porque significa que tu agotamiento no es un obstáculo para Dios. Es el lugar exacto donde su fuerza puede comenzar a manifestarse. Muchas veces hemos creído que la vida espiritual consiste en demostrar resistencia constante, como si pedir ayuda fuera sinónimo de debilidad. Pero en el reino de Dios ocurre algo que rompe esa lógica humana. Reconocer tu necesidad es una puerta hacia la fortaleza verdadera. El apóstol Pablo entendió esto de una manera muy personal. En medio de sus luchas, escuchó al Señor decirle, como está escrito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en la autosuficiencia, no en la apariencia de control, en la debilidad. Esto cambia completamente la forma en la que miras tus momentos de agotamiento, porque entonces dejar de poder no es el final, es el comienzo de una dependencia más profunda. Quizás hoy no necesitas exigirte más, quizás necesitas aprender a apoyarte mejor,
Hay una diferencia enorme entre rendirse y descansar en Dios. Rendirse es creer que ya no hay salida. Descansar en Dios es confiar en que Él sostiene lo que tú no puedes sostener. Jesús mismo nos dejó una invitación llena de ternura en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observa que no es una invitación para los que tienen todo bajo control. Es para los cargados. Tal vez llevas demasiado tiempo cargando solo lo que Dios nunca te pidió que cargaras sin Él. Cargando expectativas, cargando temores, cargando responsabilidades que pesan más de lo que admites. Y poco a poco, ese peso comienza a robarte la paz. Pero el descanso espiritual no comienza cuando desaparecen todas las responsabilidades. Comienza cuando decides no llevarlas solo. El Salmo 28, versículo 7 declara: El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Nota el orden: primero confió, luego fui ayudado. La ayuda de Dios muchas veces se activa cuando el corazón decide apoyarse en Él. Ahora bien, hay algo que debes comprender para atravesar un día difícil sin quebrarte internamente. No confundas estar cansado con estar derrotado. El cansancio es una señal de que has estado luchando. La derrota es renunciar a levantarte, y mientras sigas buscando a Dios, no estás derrotado. Incluso si hoy avanzas más lento, incluso si hoy solo das pasos pequeños, Dios no mide tu progreso con la misma dureza con la que a veces tú te juzgas. A veces pensamos que deberíamos poder con todo, que deberíamos reaccionar mejor, que deberíamos mantener la calma siempre. Pero la madurez espiritual no consiste en nunca cansarse, consiste en saber dónde recargar el alma. El rey David escribió en el Salmo 23, versículo 3, «Confortará mi alma». ¡Qué imagen tan hermosa! No dice solo fortalecerá mi cuerpo, dice confortará mi alma. Porque Dios no se ocupa únicamente de lo visible. Él atiende ese lugar interior donde nacen tus pensamientos, donde se mueven tus emociones, donde se forma tu esperanza. Tal vez hoy lo que más necesita tu vida no es una solución inmediata, es consuelo. Y el consuelo de Dios no es una idea abstracta, es una presencia real que sostiene tu interior mientras atraviesas el proceso. Quiero que pienses en algo por un momento. Cuando una batería se agota, no se le exige que siga funcionando sin conectarse a una fuente de energía. Se le conecta para que vuelva a llenarse. Sin embargo, muchas personas viven desconectadas de Dios y al mismo tiempo se exigen rendir como si su alma estuviera completamente cargada. No es sostenible. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer». Nada. No dice pocas cosas, dice nada. Esto no es una frase para desanimarte, es una invitación a permanecer conectado a la fuente correcta. Porque cuando permaneces en Dios, tu fuerza deja de ser limitada a lo humano y comienza a ser sostenida por lo eterno. Quizás hoy necesitas dejar de pelear solo batallas que Dios quiere pelear contigo. El libro del Éxodo nos muestra una escena poderosa. Moisés tenía los brazos en alto mientras el pueblo luchaba, pero llegó un momento en el que el cansancio lo alcanzó. Entonces, Aarón y Hur sostuvieron sus brazos para que no cayeran. Esta imagen nos recuerda algo vital. Incluso los más fuertes necesitan apoyo. No fuiste creado para vivir aislado espiritualmente. Fuiste creado para caminar sostenido por Dios. Y aquí hay una verdad que puede darte descanso ahora mismo. No tienes que sentirte fuerte para estar sostenido. Dios no te abraza solo cuando estás firme, también te sostiene cuando tus piernas tiemblan. El Salmo 121, versículos 1 y 2 dice, «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra». Tu socorro no depende de la estabilidad del día, depende del Dios que creó todo lo que existe. Eso significa que el mismo poder que sostiene el universo es capaz de sostenerte hoy. Tal vez el día sigue siendo desafiante. Tal vez algunas cosas aún no se resuelven. Pero algo empieza a cambiar cuando recuerdas que no caminas solo.
Parte 5. El peligro de aislarte, justo cuando más necesitas acercarte a Dios. Hay una reacción muy común en los días difíciles que muchas personas ni siquiera notan. No ocurre de forma escandalosa ni evidente. Es un movimiento silencioso del corazón, comenzar a aislarse. Cuando algo duele, cuando la mente se llena, cuando las emociones se vuelven pesadas, lo primero que muchos hacen es cerrar la puerta interior. Se alejan poco a poco, hablan menos, se desconectan, incluso empiezan a distanciarse de Dios sin darse cuenta. No siempre es una decisión consciente. A veces es simplemente agotamiento. Otras veces es la sensación de que nadie entendería lo que estás viviendo. Pero aquí necesitas prestar mucha atención porque el aislamiento prolongado puede convertirse en un terreno peligroso para el alma. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 1, dice algo muy revelador. Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio el que se aísla. En otras palabras, cuando una persona se aparta demasiado, su perspectiva comienza a distorsionarse. Los pensamientos giran sin filtro, las emociones se amplifican, y lo que quizás era un problema manejable empieza a sentirse mucho más grande. Por eso uno de los movimientos más sabios que puedes hacer en un día difícil es resistir la tentación de desconectarte espiritualmente. Tal vez no tengas ganas, tal vez sientas que te cuesta orar, que te cuesta abrir la Biblia, que te cuesta incluso pensar con claridad. Pero precisamente en esos momentos es cuando más necesitas permanecer cerca de Dios. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de no alejarte. El Salmo 73, versículo 28, lo expresa con una claridad hermosa. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No dice el acercarme a Dios cuando todo está en orden. No dice el acercarme a Dios cuando me siento fuerte. Dice el acercarme es el bien. Porque la cercanía con Dios no depende de tu estado emocional. Depende de tu decisión de permanecer. Jesús usó una imagen muy poderosa para enseñarnos esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, dijo: «Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí». La palabra clave aquí es permanecer, no correr solo cuando todo va bien, no aparecer únicamente en los días fáciles. Permanecer. Tal vez hoy no necesitas hacer algo extraordinario. Tal vez lo más espiritual que puedes hacer es simplemente no alejarte. No dejes que un día difícil te convenza de que Dios está distante. Muchas veces no es Dios quien se mueve. Somos nosotros quienes, sin querer, comenzamos a retroceder. Ahora bien, hay algo que debes comprender para proteger tu corazón. El aislamiento suele venir acompañado de pensamientos engañosos. Pensamientos como estos: a nadie le importa lo que me pasa. Dios debe estar decepcionado de mí. Estoy solo en esto. No tiene sentido buscar ayuda. Pero esas ideas no nacen de la verdad. Nacen del cansancio y del dolor. La Biblia nos recuerda en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No te dejará, no en tu peor día, no en tu momento más confuso, no cuando tus emociones están revueltas. Dios no se retira de tu vida porque estés atravesando una temporada difícil. De hecho, muchas veces su presencia se vuelve aún más cercana en esos momentos. El rey David escribió en el Salmo 139, versículos 7 al 10, una declaración que trae mucha paz. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay un lugar donde Dios no pueda alcanzarte, ni siquiera ese lugar interior donde guardas lo que nadie más ve. Quizás hoy sientes que tu fe es más débil que otros días, pero déjame decirte algo que puede darte descanso. Tu relación con Dios no se sostiene solo por la fuerza de tu fe. También se sostiene por la fidelidad de Él. Incluso cuando tu confianza tiembla,
la fidelidad de Dios permanece firme. El apóstol Pablo lo expresó así en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué verdad tan poderosa! Esto significa que Dios no te ama menos en tus días difíciles. No se vuelve más distante cuando te ve cansado. No se aleja porque hoy te cuesta más creer. Su fidelidad no fluctúa con tus emociones. Ahora quiero llevarte a reflexionar sobre algo muy práctico. Cuando atravieses un día pesado, haz lo contrario a lo que el aislamiento te pide. Acércate más, busca más su presencia. Llena tu mente con su verdad. No porque seas fuerte, sino porque necesitas ser sostenido. El Salmo 34, versículo 4 dice: «Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». Observa el primer paso. Busqué. No esperó a sentirse mejor para buscar. Buscó en medio de la necesidad. Quizás hoy no tienes que esperar a que el día mejore para acercarte a Dios. Tal vez es precisamente ese acercamiento el que comenzará a cambiar la atmósfera de tu interior. Y aquí hay una verdad que puede convertirse en un ancla para tu alma. No subestimes el poder de un momento con Dios en medio de un día difícil. Un instante de silencio, una palabra de la Escritura, una conversación sincera con Él. A veces eso es suficiente para que la esperanza vuelva a respirar dentro de ti. Jesús también nos dejó una promesa que trae mucho descanso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dijo: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Todos los días, no solo los días felices, no solo los días ordenados. También este día. Tal vez el enemigo no pueda destruir tu fe, pero intentará aislarla, porque sabe que una persona que permanece cerca de Dios encuentra fuerza aún en la debilidad. Por eso no te desconectes, permanece, aunque sea con una oración corta, aunque sea con un suspiro, aunque sea diciendo: «Señor, aquí estoy, hoy me cuesta, pero no quiero alejarme». Eso ya es un acto de fe. Parte 6. El propósito que muchas veces se esconde en los días difíciles. Cuando atravesamos un día complicado, lo primero que solemos pensar es que ese día es un estorbo, una interrupción, algo que simplemente queremos que termine lo antes posible. Nadie se levanta deseando tener un mal día. Nadie planea sentirse abrumado. Nadie pide atravesar momentos que sacudan la estabilidad del corazón. Pero hay una verdad espiritual que puede cambiar completamente tu manera de mirar estos tiempos. Dios no desperdicia ningún proceso, ni uno solo. Lo que para ti puede parecer un día perdido, para Dios puede ser un día de formación. Lo que sientes como un retroceso, muchas veces es preparación. Lo que parece una pausa inesperada, puede estar creando espacio para algo que todavía no alcanzas a ver. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda algo fundamental. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye incluso los días que no entendemos, porque aunque no lo parezca, Dios sigue trabajando aun cuando el panorama se ve confuso. Su obra no se detiene solo porque tu día se volvió difícil. Ahora bien, es importante comprender algo para no caer en frustración. El propósito de Dios no siempre es inmediato ni evidente. A veces queremos entender todo en el momento exacto en que sucede. Queremos respuestas rápidas, explicaciones claras, señales visibles. Pero la vida espiritual también se construye caminando en confianza, aun cuando no tienes todas las piezas del rompecabezas. El profeta Isaías lo expresó con una profundidad impresionante en el capítulo 55, versículos 8 y 9. «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo el Señor. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Esto significa que la perspectiva de Dios abarca mucho más de lo que tus ojos pueden percibir hoy. Tal vez tú ves un problema, Dios ve un proceso, tú ves un obstáculo, Dios ve un entrenamiento, tú ves un final cercano, Dios ve una historia que todavía se está escribiendo.
Muchas de las temporadas que más nos transforman son aquellas que jamás habríamos elegido voluntariamente. Piensa en el oro. Para que alcance su mayor pureza, debe pasar por el fuego. No porque el fuego quiera destruirlo, sino porque ese calor elimina lo que sobra y revela lo que realmente tiene valor. De la misma manera, algunos días difíciles no llegan para quebrarte, llegan para fortalecer partes de tu vida que todavía no sabías que necesitaban crecer. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra. La fe probada se vuelve una fe más profunda, no una fe superficial que depende solo de días buenos, sino una fe que permanece aun cuando el viento sopla fuerte. Ahora quiero que pensemos en algo muy humano. Cuando un día se vuelve pesado, solemos preguntar ¿por qué me está pasando esto? Es una pregunta natural, pero muchas veces no es la más transformadora. Hay otra pregunta que abre una puerta distinta. ¿Qué puede estar formando Dios en mí a través de esto? Ese pequeño cambio mueve tu corazón de la queja hacia la expectativa, porque entonces comienzas a entender que no todo dolor es inútil. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después, esa palabra es clave. El fruto no siempre aparece en el momento del proceso. Muchas veces se revela con el tiempo. Quizás hoy no ves el fruto, pero eso no significa que no esté gestándose. Ahora déjame decirte algo que puede darte mucha paz. Un día difícil no cancela el plan de Dios para tu vida. No lo retrasa más allá de su control. No lo rompe, no lo destruye. Dios es experto en redimir lo que parece desordenado. Mira la vida de David. Antes de ser rey, fue perseguido, incomprendido y obligado a esconderse en cuevas. Si hubieras visto su vida en ese momento, probablemente no habrías imaginado el futuro que le esperaba. Sin embargo, cada temporada estaba formando su carácter. Los procesos suelen preparar el corazón para el lugar al que Dios quiere llevarte. Tal vez este día difícil está desarrollando en ti una paciencia que mañana necesitarás. Tal vez está ensanchando tu capacidad de confiar. Tal vez está moldeando tu sensibilidad para poder sostener a otros en el futuro. Nada de lo que Dios permite es estéril cuando decides caminar con Él. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, nos muestra una cadena poderosa. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Observa ese recorrido: tribulación, paciencia, carácter, esperanza. No es un camino cómodo, pero es un camino profundamente transformador. Quizás hoy solo ves la tribulación, pero Dios ya está viendo la esperanza que nacerá de este proceso. Ahora bien, entender que hay propósito no significa que debas negar lo que sientes. Puedes reconocer que el día es difícil y al mismo tiempo creer que Dios sigue obrando. Ambas cosas pueden coexistir. Jesús mismo vivió momentos de profunda angustia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, se nos muestra su corazón afligido antes de la cruz. Sin embargo, en medio de esa carga, eligió confiar en el propósito del Padre. Esto nos recuerda algo vital. Sentir el peso del momento no es falta de fe. Permanecer confiando en medio de ese peso, eso es fe madura. Quizás hoy no entiendes todo lo que está pasando, pero puedes descansar en esta certeza. Dios jamás pierde el control de la historia que está escribiendo contigo. Incluso los capítulos que no te gustan pueden ser necesarios para la obra completa. El Salmo 138, versículo 8, declara: El Señor cumplirá su propósito en mí. No dice quizás lo cumpla, no dice si todo sale perfecto, dice lo cumplirá. Eso significa que tu vida no está a la deriva, está sostenida por un Dios que termina lo que comienza,
Y aquí hay algo que puede traer mucha tranquilidad a tu corazón. No necesitas descifrar todo hoy para seguir avanzando. Solo necesitas confiar en el siguiente paso. A veces la fe no ilumina todo el camino, ilumina lo suficiente para dar el próximo paso con seguridad. Parte 7. El poder de la esperanza cuando sientes que el día ya está arruinado. Hay momentos dentro de un día difícil donde aparece un pensamiento silencioso pero peligroso. Este día ya se perdió. Tal vez algo salió mal temprano. Tal vez una noticia cambió tu ánimo. Tal vez una conversación te golpeó el corazón. Y sin darte cuenta, comienzas a asumir que nada bueno puede ocurrir después de eso. Pero aquí necesitas detener ese pensamiento antes de que se instale. Un mal momento no tiene autoridad para declarar perdido todo tu día, y mucho menos tiene poder para definir tu vida. La Biblia está llena de historias donde parecía que todo había terminado, hasta que Dios intervino. Por eso la esperanza no es un sentimiento débil ni una ilusión ingenua. Es una fuerza espiritual que te permite mirar más allá del instante presente. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Observa cómo se presenta a Dios aquí, el Dios de esperanza. No solo el Dios de los días buenos, no solo el Dios de los momentos ordenados, el Dios que es capaz de generar esperanza incluso cuando el panorama parece cerrado. Tal vez hoy no necesitas que todo cambie de inmediato. Tal vez lo primero que Dios quiere restaurar es tu expectativa. Porque cuando la esperanza se debilita, todo pesa más. Pero cuando la esperanza vuelve a encenderse, algo dentro de ti comienza a levantarse, aunque las circunstancias sigan en proceso. Ahora bien, es importante entender algo. La esperanza bíblica no es negar la realidad. Es decidir que la realidad no es la última palabra. El profeta Jeremías escribió una frase que ha sostenido a innumerables corazones. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, dijo: «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré». Me gusta esa expresión, recapacitaré. Implica un acto intencional. Jeremías no estaba teniendo días fáciles cuando escribió esto. El contexto era doloroso, incierto. Sin embargo, eligió dirigir sus pensamientos hacia una verdad mayor. Esto nos enseña algo muy práctico. La esperanza muchas veces comienza con lo que decides recordar. Recordar la fidelidad pasada de Dios. Recordar las veces que te sostuvo. Recordar que no es la primera tormenta que atraviesas y tampoco será la última vez que Él te levante. Cuando haces memoria de la fidelidad de Dios, la desesperanza pierde fuerza. El enemigo intenta que solo mires lo que falta, lo que duele, lo que no salió como querías. Pero la fe amplía tu visión para que también puedas ver lo que Dios ya ha hecho. El Salmo 42, versículo 5, expresa una conversación interna muy honesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Nota algo importante aquí. El salmista no ignoró su tristeza, la reconoció, pero no permitió que esa tristeza tuviera la última palabra. Le habló a su propia alma. A veces la madurez espiritual se ve en esos momentos donde decides hablar verdad sobre tu propia mente. No para negar lo que sientes, sino para recordarte lo que es eterno. Quizás hoy necesitas decirte algo parecido. Espera en Dios. No porque todo sea fácil, sino porque Dios sigue siendo fiel. Ahora quiero que pensemos en algo que suele suceder cuando un día se vuelve complicado. La mente comienza a exagerar el alcance del problema. Lo que es un momento empieza a sentirse como una temporada eterna. Lo que es un obstáculo puntual parece un camino sin salida. Pero la Escritura nos devuelve la proporción correcta. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.
leve y momentánea. No siempre se siente así cuando estás dentro del proceso, pero la perspectiva eterna nos recuerda que hay algo más grande en marcha. Quizás hoy el dolor es real, pero también es pasajero. Quizás la confusión pesa, pero no es permanente. La esperanza te ayuda a no convertir un capítulo difícil en toda la historia. Y aquí hay una verdad que puede darte mucha calma. Dios es especialista en los nuevos comienzos. No importa cómo haya empezado tu día, Dios puede traer redención incluso en las horas que parecen arruinadas. El profeta Joel dejó una promesa extraordinaria en el capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga. Restituiré. Esa palabra habla de restauración. Habla de un Dios que no solo acompaña, también recompone lo que parecía perdido. Tal vez sientes que el día se torció demasiado como para recuperarse. Pero recuerda esto. Mientras Dios esté presente, siempre existe la posibilidad de un giro inesperado. Porque Él no está limitado por el reloj ni por tus expectativas. Ahora bien, la esperanza también requiere algo de tu parte. Cuidar lo que permites permanecer en tu mente. No alimentes pensamientos que te empujen hacia la oscuridad. Llena tu interior con la verdad de Dios. El Salmo 119, versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara no ilumina kilómetros de distancia, ilumina el siguiente paso. Eso es la esperanza muchas veces, la luz suficiente para avanzar sin tropezar. Quizás hoy no ves toda la salida, pero puedes ver el siguiente paso, y eso es suficiente para continuar. Déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar con claridad. Este día difícil no llegó para quedarse para siempre. Los días cambian, las temporadas se mueven, los procesos avanzan, y Dios permanece en cada etapa. El Salmo 126, versículo 5, nos deja una imagen profundamente consoladora. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Esto significa que las lágrimas no son el final del camino. Muchas veces son semillas de algo que más adelante traerá fruto. Quizás hoy estás sembrando resistencia, quizás estás sembrando fe aunque te cueste, quizás estás sembrando perseverancia, y todo eso dará fruto en su tiempo. No subestimes lo que Dios puede estar gestando en medio de un día pesado. Antes de cerrar esta parte, quiero dejarte una verdad sencilla pero poderosa. Mientras haya esperanza, tu historia sigue abierta. No está cerrada. No está definida por este momento, sigue abierta. Parte 8. La paz que Dios puede darte aun cuando todo a tu alrededor sigue en movimiento. Después de todo lo que hemos recorrido juntos en este mensaje, hay una verdad a la que necesitamos llegar. Una verdad que puede convertirse en el ancla de tu corazón no solo hoy, sino en cada día difícil que enfrentes en el futuro. No existe vida sin momentos complicados, pero sí existe una manera de atravesarlos sin que destruyan tu interior. Y esa manera tiene un nombre muy claro en la Escritura: la paz de Dios. No es una paz frágil, no es una paz que depende de que todo salga perfecto, no es una paz que desaparece cuando algo se desordena. Es una paz profunda, estable, capaz de sostenerte aun cuando el entorno sigue siendo incierto. Jesús dejó esta promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Observa algo muy importante. Jesús no dijo que quitaría todos los problemas de inmediato. Dijo que daría su paz en medio de ellos. La paz del mundo depende de circunstancias favorables. Si todo está en orden, hay tranquilidad. Pero cuando algo falla, esa paz se desvanece. La paz de Dios es distinta. Permanece incluso cuando todavía hay preguntas sin responder. Tal vez el día no terminó como esperabas. Tal vez algunas situaciones siguen abiertas. Tal vez mañana aún debas enfrentar cosas que hoy te preocupan, pero aún así puedes descansar. Porque la paz de Dios no llega cuando todo se resuelve. Muchas veces llega para sostenerte mientras las cosas se están resolviendo. El apóstol Pablo lo explicó de una manera extraordinaria
En Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no siempre podrás explicarla, pero sí podrás experimentarla. Es una paz que guarda tu corazón, una paz que protege tu mente, una paz que te permite respirar aún en medio del peso. Quizás hoy lo que más necesita tu vida no es que desaparezca cada problema, es que tu interior sea sostenido, porque cuando tu interior está firme, las tormentas dejan de tener el mismo poder sobre ti. Ahora bien, hay algo que debes comprender para vivir esta paz. No se trata de ausencia de emociones, se trata de la presencia de Dios gobernando por encima de ellas. Puedes sentir preocupación y aún así ser sostenido. Puedes tener preguntas y aún así descansar. Puedes atravesar un día difícil y aún así no perder la estabilidad del alma. El profeta Isaías escribió una promesa que parece hecha para momentos como este. En el capítulo 26, versículo 3, dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz, no una paz a medias, no una paz intermitente, pero observa la clave, el pensamiento que persevera en Dios. Esto nos muestra algo muy práctico. La paz no solo es un regalo, también es una dirección. Es aprender a volver tu mente hacia Dios cada vez que el temor intenta ocupar ese espacio. No significa que nunca aparecerán pensamientos inquietantes, significa que no les permitirás gobernar. Quizás hoy necesites hacer un intercambio interior, entregar la ansiedad y recibir la paz, soltar el temor y abrazar la confianza, dejar de cargar solo y permitir que Dios sostenga contigo. El Salmo 29, versículo 11 declara: El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. No dice tal vez lo haga, dice lo hará. Esto significa que la paz no es solo un ideal espiritual, es una bendición real que Dios desea derramar sobre tu vida. Y aquí quiero recordarte algo que puede cambiar la manera en la que terminarás este día. Un día difícil no es un día sin la presencia de Dios. De hecho, muchas veces es el día donde más cerca ha estado, aunque no siempre lo hayas percibido. Quizás hoy Dios te sostuvo más de lo que imaginas, quizás evitó cargas mayores que ni siquiera viste. Quizás te dio fuerzas cuando pensabas que no las tenías. No subestimes su cuidado silencioso. El Salmo 123, versículos 1 y 2, nos muestra una imagen hermosa de dependencia. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, esperando su misericordia. Esa es la postura del corazón que encuentra paz, ojos levantados hacia Dios. Tal vez no controlas todo lo que ocurre, pero sí puedes decidir hacia dónde mirar. Y cuando miras hacia Él, algo comienza a acomodarse dentro de ti. Antes de cerrar este mensaje, quiero dejar grabada una verdad sencilla pero poderosa en tu corazón. Este día difícil no tiene la autoridad para definir tu mañana. Dios sigue escribiendo tu historia, sigue guiando tus pasos, sigue sosteniendo tu vida. Y mientras Él esté contigo, siempre habrá esperanza, siempre habrá dirección, siempre habrá un nuevo comienzo. Así que si hoy el día pesó más de lo esperado, descansa en esta certeza. No lo atravesaste solo, y tampoco caminarás solo mañana. Ahora, si este mensaje habló a tu corazón y no quieres perderte ninguno de los próximos videos, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que cada nuevo mensaje pueda encontrarte justo cuando lo necesites. Y si sientes en tu interior que este contenido puede ayudar a alguien más, regálanos un like. Ese gesto tan sencillo permite que este mensaje llegue a personas que quizás hoy están viviendo un día difícil y necesitan una palabra de esperanza. También me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos acompañas o simplemente escribe nuevamente la frase «Dios es mi fuerza». Cuando declaras verdad, tu corazón comienza a alinearse con ella. Gracias por permitirnos acompañarte en este tiempo.
Que Dios fortalezca tu corazón, llene tu mente de paz y te recuerde cada día que su presencia va delante de ti.